preparando ya, una previa. Bueno, y aquí seguimos en esta mesa súper felices. Miren qué contenta que nos ponemos con una vueltita más. Con esto. Muy bien, bueno, y aquí estamos recibiendo a nuestro invitado. Está con nosotros Enrique Alcoba, director de Abriendo Surcos. Bienvenido, Enrique, qué gusto tenerte por acá. Mira, yo vengo porque me dijeron que estrenaban mesas. Nada más. Por eso vine, por la silla articulatoria. Así que esto corresponde que un... Claro, lo que pasa es que me dijeron, hay movimiento, listo. Vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, justamente, presentando, compartiendo un poquito lo que ha sido esta tremenda realización, producción, bueno, esto que han realizado. Agua, Vida, Legados. Agua, Vida, Legados es un videodanza que hicimos en el marco de los espacios de folclore e identidad del PEAM, del Programa Educativo de Adultos Mayores de la Universidad, en el año 24, y un poco la idea era celebrar 30 años de estos espacios, porque si bien el programa se inicia en el 92, nosotros empezamos en el 94, hace mucho tiempo, con los talleres de folclore e identidad, y queríamos, en realidad, trabajamos como dos videos. Uno tenía que ver con agua, con el río Chocancharaba y con la reserva provincial, y otro tenía que ver, o tuvo que ver, con el bosque autóctono, el Espinal, que está enclavado en el campus universitario. ¿Les parece? Vemos. Sí, unos fragmentos. Un fragmento, aunque sea para disfrutarlos a pleno, lo vamos a compartir, lo ponemos en pantalla y les seguimos contando de esto. Tan bonito, ¿no? Tan icónico ya la reserva para nosotros, que por suerte se pone en valor y estas obras lo llevan. Sí, fue realmente un desafío. Participan más de 70 adultos mayores del programa. Y la idea era pensar el río como memoria, el río como sentido de pertenencia, el río como legado en esta permanente fluir que, como dice Tahualpa, el río siempre es el río, pero el agua no es siempre la misma agua. Y todo lo que trae el agua, ¿no? Sí. Tantas memorias. Tantas memorias, exacto. Y de esa idea es que pensamos esta especie de ritual donde ese acordonamiento de todos los colores y todas las diversidades está representado por adultos mayores, y el centro son 3 generaciones, una niña, una madre y su abuela, y en ese contexto amoroso de protección a las nuevas generaciones, y en ese contexto de pasar legados y pasar memoria, es que trabajamos esa danza, que fue un proceso que duró 5 meses. Fue un proceso largo que hicimos con la gente y con todo el desafío que implica bailar en el agua. Bueno, este trabajo lo presentamos el año pasado en una convocatoria que hace el tercer Festival Internacional Cámara Corporizada desde Buenos Aires, para el país y para el mundo, y presentamos entre 129 propuestas a nivel nacional. Quedamos seleccionados con otras 19 de distintas partes del país, y también en el marco de más de 20 países que presentaron sus trabajos y quedaron seleccionados. En total son 46 videodanzas que van a estar representando diversas miradas en torno a la danza y a la cultura popular tradicional y también contemporánea, entre el 10 y el 15 de abril en Buenos Aires. Bueno, esto de haber sido seleccionados entre tantas producciones y trabajos. Muy fuerte, sí. Muy fuerte porque por una parte implica un reconocimiento al trabajo, y también un poco inesperado, porque vemos las otras producciones, en muchos casos son realizadas por productoras. Claro, ¿no? Sí. Entonces, esto fue hecho absolutamente por nosotros, creado con Lucila Amaya, que es mi compañera de trabajo, y por todo el grupo del Programa Educativo de Adultos Mayores, con nuestra cámara, nosotros como camarógrafos,
nosotros como productores Mirá. y nosotros como editores. Entonces hicimos todo el proceso, lo hicimos nosotros. Mirá qué lindo. Quizás también el peso simbólico que tiene esto, es cantarle al río. Tenemos en la historia, quizás en otro país, muchos que le cantan, hay comunidades enteras que se forman al lado del río, como pasa en el río Paraná, como ahora se le canta al río Suquía en Córdoba también, digamos, tener nuestra voz de nuestro río, porque acá en la ciudad también tenemos las economías regionales que dependen del río, no tendríamos puentes si no tuviéramos río, Claro. todo eso, digamos, conforma una identidad también que se refleja en estas obras. Y el río, pensemos que siempre al lado del río es que se han sedimentado las ciudades. Sí. No hay vida Sí, si sí. no hay río. Y en el poder simbólico del río está esto de que uno está a la orilla del río y está siempre en el mismo río, pero no es el mismo río. Y en este juego de es el mismo río pero no es el mismo río, es esa memoria que continúa con ese murmullo, con ese canto, con ese Y que cielo. nos trasciende, porque es algo Por que- supuesto. Eso- Y en ese trascender es que se juega este legado. Y el cuidado que nosotros como generación tenemos una responsabilidad en entregar a las generaciones que vienen y a la otra, ¿no? En este juego que es tan contradictorio en este momento en el mundo, Sí. porque Bueno, donde vemos... En nuestro país particularmente, estamos en un momento, estamos hablando de agua y de vida, nada más y vida, nada menos, en un justo día hoy. realmente Clave, hoy bueno, estamos clave. hablando del debate por la ley de glaciares. Sí, justamente, cuando nosotros pensamos este trabajo, nunca lo pensamos en un contexto tan desfavorable Sí. para un pensamiento, de nuevo, en esto de lo que vamos a legar, de lo que dejamos para los que vienen. Sí, parecía Y que era una discusión ya saldada, no vamos a discutir si el agua es importante o no, y hoy lo estamos discutiendo. Claro. Sí. Sí, sí. Es una discusión que no debería existir. Sí. Y todo este movimiento que hay en torno a probar algo que va tan en contra de lo que es el futuro, pensando de nuevo en la responsabilidad amorosa que tenemos Sí. una generación Sí. hacia las otras, y no en esto de generar, acabar con los recursos no renovables, ¿no? Qué enorme satisfacción, Enrique, ¿no? Trascender de esta manera, porque sin duda que va mucho más allá de lo que podés hacer como docente, bueno, como director, bueno, el hecho de generar estos hechos culturales, documentales, ¿no? Sí. Para todos, para la sociedad, colectivo, pero también para las experiencias que han tenido cada una de esas personas que participaron. Para todos los que participamos de este proceso, fue un proceso muy hermoso porque en realidad también es muy desafiante. Y siempre los desafíos son interesantes y te ponen en una situación de que se corre un poquito más el límite que cada uno tiene o el límite que cada uno supone que tiene. Porque siempre suponemos que tenemos el límite ahí, en realidad los límites son límites para irlos corriendo, Claro. no para que nos limiten, Sí. nos estratifiquen. Entonces, cuando empezamos el trabajo no dijimos que era para hacerlo en el agua. Sí planteamos la imagen de Del agua. espejarme. O sea, toda la imagen, todo el trabajo previo tiene que ver con espejarme en el agua. Mira. ¿no? O sea, Mirarme en en el el agua. ensayo era Toda la cuestión creativa, porque fue un proceso en el que nosotros no marcamos cómo iba a ser, sino que cada uno de los bailarines fue generando su propia Proyección, estructura su coreográfica, sí ordenamos luego. Pero en un momento dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer en el agua. Y nos miraron como diciendo, están totalmente locos. ¿Cómo no va a suceder? Están locos, esto es ¿Será imposible. posible? Y bueno, y terminó siendo una experiencia muy maravillosa. Sí, hermoso. Muy maravillosa. ¿Y qué sintieron ellos, no? Cuando estuvieron ahí en el agua, ¿qué decían? Mira, en realidad fue casi un picnic. Porque empezamos, primero habíamos acordado un tipo de indumentaria, porque hacía falta también algunos acuerdos en la diversidad, pero algunos acuerdos. Sí. Entonces empezaba a llegar toda la gente por los caminitos hacia el río, y era muy divertido cómo se iban encontrando. Y esto de meterse al agua, ya a la mañana habíamos estado limpiando toda la vera, porque también es una responsabilidad que tenemos de cuidar esa reserva provincial, que es tan importante, pero por ahí pareciera que el espacio público no es de nadie, y en realidad, Es de de todos, nuevo, tenemos la responsabilidad de que ese espacio es de todos. Y luego, en esto de la repetición, empezamos con sombras cortas,
O sea, con el sol más vale arriba y terminamos con sombras muy largas que por ahí las utilizamos. O sea que lo repetimos, con esto quiero decir que lo repetimos una cantidad de veces, con planos largos, con planos cortos, con un dron. Y fue muy hermoso y por mucho tiempo seguimos hablando y estaban con mucha ansiedad de ver qué había resultado de esa producción que la presentamos cerrando el año. Y ahora cuando comentamos que en realidad anunciamos el año pasado que en septiembre presentamos el trabajo a la competencia y cuando contamos de que había quedado seleccionada, bueno, te digo que... Una celebración. Alegría pura, Otro motivo para juntarse y celebrar. Es que me parece que de eso se trata la vida. Sí. Totalmente. Encontrar sentidos en cuestiones que parecen que son menores, pero que en realidad son las cuestiones trascendentes y son las cuestiones que de alguna manera nos van empujando a seguir caminando juntos. No se puede caminar solo. Y el video tiene que ver con eso, ¿no? Sí, la unidad, ¿no? El que necesita el otro también. Y esto de que hay gente que no se animaba y que lo animaron y que después lo hicieron y que esto de nuevo de correr el límite tiene que ver con ese juego, ¿no? Tiene que ver con este poder pensando que no podía. Y ese poder pensando que no podía se juega luego en la vida cotidiana. Hay cosas que me parece que no voy a poder y que las puedo hacer. Y eso nos pasa a los adultos mayores, porque yo ya estoy en ese grupo también, pero nos pasa en todas las edades. Entonces, poder comprender eso, poder también transmitir eso como legado, quizás es parte de lo que hacemos en los talleres, en estos espacios educativos que tiene la universidad con adultos mayores. Bueno, una vez más nuestro reconocimiento a la enorme y amorosa tarea que realizan, bueno, todos los días, en cada clase, en cada propuesta, ¿no? Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por compartir esta mesa nueva, por compartir la alegría y por compartir siempre esa buena disposición para que podamos socializar estos pequeños logros que tienen que ver con la ciudad de Río Cuarto, que tienen que ver con nuestros adultos, que tienen que ver con la sociedad en realidad, ¿no? Así es. Muchas Muy gracias. bien, por favor, un gusto enorme recibirte, Enrique. Muchas gracias.